Festival Letraridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial. Bueno, aquí con La Viuda Negra, un grupo de rockeras navarras, que este tema es de los 90, que siempre pensamos que no había grupos, por ejemplo, como con todo, ¿no? Es como que no ha habido nunca grupos de tías, por ejemplo, rockeras, pues ya las había, que se nos olvidan muchas veces nuestras ancestras, y de eso también hablaremos hoy. Arratsaldeon, en nuestra última tarde de Letraridas de la sexta edición. Sorionak y millones de gracias a Carolina y a Nerea por perseverar, por traernos cada otoño a Iruña semejante subidón y semejante aquelarre de escritoras y de, en fin, ¿no? Y de sabiduría y de magia en una ciudad como Iruña, que es como, hace poco me decía una escritora de las que trajeron ellas, que en las escritoras en Barcelona o en Madrid dicen que si no te han traído a Letraridas de Iruña no eres nadie. Así que, qué maravilla, y por muchos años más. En fin. Antes de nada voy a recordaros alguna cosa que hay mañana. Todavía hay plazas, queda alguna para el taller que va a dar Elisa aquí a las 10:30. Recomendadísimo, así que animaros. Luego a las 6 de la tarde hay como otro evento literario asociado así a Letraridas, que es Marta Busquets, que es, entre otras muchas cosas, una poetisa. Me gusta la palabra poetisa, no sé si le tengo que preguntarle si le gusta más poetisa que poeta, pero me parece tan ridícula poetisa que me gusta. Entonces va a hacer una lectura lúbrica, que digo yo, de sus poemas, de su libro de poemas que se llama En el reino de las gatas, en Nardice, es que está en la calle Curia, ahora mismo no me acuerdo el número, es al final de la calle Curia, la esquina, el 26 puede ser, subiendo a la calle Curia, subiendo a la catedral, como debe ser. Hay poemas lésbicos y guarros al lado de la catedral. En lo que era el antiguo Subels, el antiguo Lancelot, yo creo, y seguramente pues ahí tuvo que haber aquelarres y cosas, y seguramente hace siglos pues hubo también más lecturas de poetas, de poemas lésbicos, lúbricos, así que a las 6 de la tarde tenemos a Marta Busquets allí en Nardice. Y luego Cristina Rosenbinge, como no, a las 8 en el Gallarre. Así que, bueno, esto no ha hecho más que empezar el final. Como soy muy copiona, pues ayer escuché a Vanina y dije, no vamos a leer todo el currículum de estas dos maravillosas escritoras, porque las tenéis en las solapas de sus libros, las tenéis en el programa de Letraridas, las habréis seguido, y si no, así os picará, porque además es difícil resumir, nos ponemos como muy serias resumiendo el currículum, y las tenéis aquí, que es mucho, mucho mejor. Pero bueno, Elisa Cole y Alba Muñoz me parece una mezcla muy interesante, en las que en principio podría parecer que no tenéis muchas cosas en común. Bueno, sí, algunas, pero vamos a encontrar otros muchos puntos en conexión, que es también lo más interesante, ¿no? A ver, mis tarjetitas. No les he dicho las preguntas porque así es surprise. Vale, vuestros dos libros me han llevado a una película que adoro. Es una película de 2012 que se llama Joven y alocada, no sé si la habéis visto, de Mariali Rivas, es una maravilla. Os aseguro que si la veis, que por cierto está y la podéis tomar prestada de la Biblioteca de Mujeres Silvia Fernández Viguera de IPES, que la tenemos aquí en Iruña, y podréis pillar la película, que la pusieron en la muestra de cine y mujeres de aquí de Iruña. Y así de paso, cuando vayáis a pillar la película, pues podréis ver a la maravillosa Nerea de Letraridas y así cotorrear más con ella. Joven y alocada, esta película de 2012, de Mariali Rivas, y vuestros libros me han hecho mucho volver a esta película, donde la protagonista, que se llama Daniela, acaba desarraigada de su familia evangelista, como para no desarraigarse, a la que dejan porque se enfadan un montón su novio y su novia, que no sabían que está otra maravillosa insigne bisexual, cabrea a todo el mundo, y siendo una niñata, de repente se baja en el final de la película del autobús en Santiago de Chile, y la última frase es: solo sé que estoy perdida. Y esa frase, que podría ser una frase desasosegante, es una frase que está absolutamente llena de posibilidad, creo que está en vuestros libros. Entonces,
Bueno, también os aseguro que cuando veáis la película, y eso es otra razón para verla, es una película también muy guarra donde ella habla mucho de su sexo, de su sexualidad. Bueno, y hay una frase que repite todo el rato que dice: tengo el chorifly en llamas. ¿Os podéis imaginar lo que es el chorifly? Creo que algún día tendremos que hacer un recorrido, un listado de todas las palabras maravillosas con las que designamos al coño. Vale, Elisa y Alba como polillas, Barcelona-Madrid, Barcelona-Sarajevo. Vuestras novelas son viajes y huidas, afortunadamente nada heroicos, porque a la mierda con el viaje del héroe y de la heroína. ¿Qué me decís de estos viajes como polillas? Que la que empiece la que quiera. Y de ese estar perdidas, que es la parte tan interesante, ¿no? Sí, la parte que hace que mi psicóloga cada día tenga más dinero. Bueno, primero de todo, gracias por esta presentación tan bonita y Alba por la compañía tan guay y por todas las personas que habéis venido hoy, que habéis llenado Catacrack. O sea, muchísimas gracias por venir. Lo digo ahora antes, porque luego se me va a olvidar. Y a Letra Heridas también, y por supuesto a Catacrack, que ya es como casa. Yo siempre digo que soy como hija adoptiva de Iruña, que me voy mudando aquí poco a poco sin que os deis cuenta, ¿no? Hasta que un día ya no me vaya. Y bueno, o sea, la verdad es que me gusta mucho que empieces así, porque realmente es que el libro, o sea, leyendo Polilla, me veía como también muy reflejada en esta sensación de estar perdida, que está súper presente también en Nosotras vinimos tarde, porque al final, no sé, creo que es una sensación que no solamente generacionalmente, sino que cualquier persona que esté atravesada por las lógicas del éxito y el fracaso y del capitalismo aplastante, es decir, todas las personas que estáis aquí, nos podemos sentir como identificadas con eso, ¿no? Sobre todo, bueno, en mi libro más concretamente es como que la narradora además tiene como la presión de te estás haciendo mayor, ¿no? Ya no es el momento de estar perdida, ¿no? Como que el estar perdida es algo que podemos romantizar en la veintena, ¿no? Uy, a ver, ¿qué, no? Ay, ¿qué me deparará la vida? Pero con 30 y pico años ya no te puedes preguntar qué te deparará la vida, porque ya lo tendrías que tener todo resuelto, ¿no? Cuando realmente no tiene por qué ser así, y además es que no nos dejan que sea así. Entonces, bueno, creo que está guay como poder tener este tipo de relatos para sentir que no eres la única a la que le está pasando. O sea, como ex niña súper empollona, que a quien los libros le hicieron como muchísima compañía, y que una persona con el que, o sea, yo era una niña que encontraba en los libros un consuelo que no encontraba muchas veces en mi entorno, de poder verme reflejada o verme acompañada. Y ver que no eres la única a la que le está pasando, hombre, pues la verdad es que es un alivio, porque creo que estas lógicas lo que te hacen es pensar que te pasa a ti porque es culpa tuya, ¿no? Porque no has manifestado lo suficiente, ¿no? Y de repente colectivizar esa sensación de estar perdida a través de la literatura creo que es un ejercicio que puede después abrir conversaciones interesantes. Hola, sí, vale. Pues, bueno, antes que nada, rápidamente, gracias a todas, todos por esto, porque realmente sí que estar aquí para mí era, wow, es un hito estar aquí, estoy muy contenta. Y nada, sobre tu pregunta, pues yo, claro, Polilla, esto también me gustaría aclararlo, porque a veces es un libro de no ficción, es una novela de no ficción, todo lo que se cuenta es real, aunque al leerlo pues parezca una novela. Entonces, la protagonista, que soy yo, Alba, con 21 años, yo quería perderme realmente. Yo quería salir de una burbuja de seguridad en la que me había metido por diversos motivos, ¿no? Estaba hiperprotegida por mi padre, estaba muy también enfocada en el estudio, en las buenas notas, porque era una forma de generar reconocimiento y demás. Y yo tenía una pulsión exploradora y aventurera, y un poco autodestructiva también, que no había podido explorar, y yo quería hacer mi primer gran reportaje, quería perderme, quería que me pasaran cosas y bueno, y así fue, ¿no? Y claro, cuando eres una periodista joven que empieza y que cree que lo tiene todo bajo control, ¿no? Y que, bueno, pues yo encontré un tema muy terrorífico, ¿no? Que un tema de tráfico de mujeres en Bosnia, en la posguerra. Empecé a investigar aquello y al mismo tiempo pues me enamoré de un chico de allá, de Sarajevo,
Y digamos que yo intenté durante mucho tiempo pues, mantener esas dos esferas separadas, ¿no? Por un lado está la investigación, por otro están mis vivencias con este chico, ¿no? Pero claro, todo se empezó a mezclar, a irse un poco de las manos y empecé a perderme de un modo que no esperaba, ¿no? De un modo que, bueno, cuando te haces mayor te das cuenta de que así es la vida, de que no puedes compartimentar, no puedes tener una, digamos, una clasificación higiénica de todas las cosas que te importan, que te interesan en la vida, ¿no? Que te afectan, de tus deseos, de tus ambiciones. Y digamos que, bueno, que yo quizá pasé por un primer momento de idealizar ese perderme, quiero que me pasen cosas, y cuando empecé a perderme de verdad, pues empecé a flipar también, ¿no? Y, y ahí es donde vino un poco pues, el aprendizaje profundo, ¿no? Sobre aquello y la novela. Es muy interesante para mí también en vuestras novelas cómo uno de los puntos que he encontrado así de siempre pues también estamos explicando lógicamente la historia cómo nos atraviesa y los diferentes momentos de las historias que nunca son lineales, que nunca son progresivas, y más si hablamos de diferentes países, pero da igual, en un mismo país nos meten todo el rato una idea de progreso. Y por ejemplo respecto a las mujeres, ¿no? Parece como que aquí podemos presumir de ir ganando en derechos, en libertad, etcétera, depende de dónde vengamos, pero ojo, cuidado lo que nos puede pasar. Te puede venir una guerra, te puede venir un montón de... Y depende también de en qué contexto te encuentres. Es muy interesante cómo cada una de vosotras en vuestros libros, por ejemplo, Elisa, en Nosotras vinimos tarde, con ese encuentro absolutamente mágico y que ya además ya estaba en tu vida, con Teresa y sus amigas, como feministas del principio de un momento de explosión de libertad cuando acaba una dictadura, y que además ellas no solamente es que acaba una explosión de libertad y de buscarla y de comértela y de tragarla y de crearla, pero además ellas que eran unas tías muy valientes y muy aventureras y muy gamberras y muy políticas también, y que viven pues el final de una dictadura y una revolución feminista con todo ese subidón que da pensar que hubo tías que se arriesgaron y que se divirtieron mucho también, ¿no? No como heroínas, sino también como mamarrachas, mucho antes que nosotras. Y tú te encuentras, Alba, cuando te vas a Sarajevo, como dices, en la posguerra, con lo que les pasa a las mujeres que de repente son golpeadas por el capitalismo, por una transición al capitalismo espantosa, una guerra y todo lo que se supone para mujeres. Elisa, pues hablando de eso, de Teresa y sus amigas, con historias que descubriréis cuando, si no lo habéis leído el libro, que os lo hiper recomiendo, y que son cosas alucinantes, incluso de un viaje a El Salvador, y hablábamos justamente ahora mismo de eso, de cómo pueden estas tías terminar en una cárcel en Salvador y de la manera más inesperada, ni siquiera por un activismo, por algo así, ¿no? Y el caso de Alba, las mujeres que se encuentra como Fadila, Nicolina y otras chicas del montón, y tías también que tenían otros años y que venían de que parecía que la vida les iba a llevar a mayor, que se prepararon para que la vida les llevase profesionalmente a mayor libertad, etcétera, y a mayor realización, y de repente les arrasa una guerra, ¿no? Y sobreviven, y bueno, en fin. Entonces, cómo atraviesan la historia de las mujeres, como estoy diciendo un poco, ¿no? La historia, no la historia lineal ascendente, sino las circunstancias de las mujeres en vuestras novelas. Bueno, pues a mí esto es uno de los subtemas que me encontré investigando, ¿no? Aquello que me sorprendió mucho, digamos que cuando termina la guerra, que es producto de, digamos, consecuencia de la disolución de la antigua Yugoslavia, cuando se rompe la antigua Yugoslavia, surgen los nacionalismos, y en ese momento las mujeres que por una cuestión ideológica pues habían formado parte del relato comunista, ¿no? Compañera, aunque nunca llegaran a las cotas de poder que tenían los hombres dentro de la organización del Partido Comunista de Tito, por una cuestión ideológica tenían una presencia, eran valoradas y tenían, digamos, una importancia social, institucional, ¿no? Y entonces cuando empezaron a surgir los nacionalismos, bueno, empezó a pasar una cosa, un fenómeno que se llama repatriarcalización, que básicamente quiere decir que esas mujeres que antes tenían pues un estatus, ni siquiera eso, o sea, una individualidad, que tienen un valor social por sí mismas, por quienes eran, por sus profesiones, de pronto son un símbolo, son como la tierra que hay que proteger, están en los escudos, ¿no? La patria, la mujer, la tierra, ¿no? Forma parte como de una especie de altar
que los hombres, que los machos pues que van a la guerra tienen que proteger, ¿no? Y de hecho la guerra de Bosnia fue la primera guerra en la que o sea, violaciones hay siempre en todas las guerras, pero en esta particularmente, como fue una guerra civil étnica, ¿no? Las violaciones se utilizaron de forma sistemática para dejar embarazadas a las mujeres del enemigo, ¿no? O sea que el cuerpo de la mujer era realmente, literalmente, una tierra de conquista, ¿no? Entonces, lo fuerte fue que no solo sucedió esto, sino que cuando llegaron las fuerzas de paz, ¿no? Occidentales, con evidentemente todo el pack todo el desembarco capitalista, ¿no? El FMI, el Banco Mundial, todas las grandes empresas poniendo ya su sede allí, ¿no? Su primera patita. La situación de las mujeres no solo no mejoró, sino que empezó a empeorar aún más, ¿no? Empezó a haber unos índices de pobreza femenina bestiales, solo habían pensiones, digamos, para los hombres que habían ido al frente. Y claro, las mujeres, evidentemente todo el sistema, digamos, de salud público se fue al traste y digamos que Fadila es un ejemplo muy claro de esto. Era una mujer que era profesora, que era una persona respetada y que además tenía su dinero, su casa, ¿no? Ella tenía aún esos aires como de diva, ¿no? Y se encontró pues en un entorno en el que no era nada más que una vieja. Y eso, pues a las chicas jóvenes que han crecido en ese entorno de posguerra se encontraron con un país en el cual, aunque estudies una carrera, es muy difícil que puedas trabajar en un lugar, o sea, incluso la política, las mujeres son sexualizadas, o sea, había como un entorno que realmente no les dejaba demasiada otra opción que la de, bueno, pues mirar a su belleza como un capital que tenían que aprovechar para prosperar, para buscar una vida más o menos buena, ¿no? Y fue interesante descubrir cómo eso, ¿no? Cómo, digamos, las fuerzas occidentales de paz no supusieron ninguna gran ventaja para las mujeres bosnias, ¿no? En el caso de Nosotras vinimos tarde, bueno, para quienes no lo hayáis leído, hay dos líneas narrativas. Una que es autoficción y otra que es totalmente real, que son extractos de entrevistas reales realizadas a Teresa Meana, que para quien no la conozcáis, Teresa es una activista feminista y lesbiana que tiene 72 años y que ha tenido una vida y tiene una vida bastante fuerte, la verdad, y muy interesante. Y de hecho el germen del libro fue conocerla en persona y de repente flipar con esta mujer, ¿no? El germen del libro realmente es el día que con una amiga mía fuimos a visitarla, nos había invitado a su casa, que está en las afueras de un pueblo en un pueblo a las afueras de Oviedo. Y ella solamente nos había dado como la dirección de su edificio y no nos había dicho nada más que subiéramos a la 4ª planta y ya está. Y entonces nosotras, subimos a la 4ª planta, se abrió el ascensor y apareció Teresa. Había como varias puertas en el rellano, ¿no? Cada una de un piso, y estaba Teresa en una y nos dijo: chicas, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, pasad por aquí y luego os enseño la casa de fulanita, menganita, señalando todas las puertas. Y nosotras, ¿cómo qué? O sea, claro, es que bastante fuerte, en plan de que se han hecho todas con la planta del edificio. O sea, que un grupo de mujeres de 70 años lleva aquí viviendo 20 años. O sea, como esta fantasía que tenemos todas, ¿no? De envejecer con nuestras amigas, que es una fantasía que podemos hablar también de cuánto de ello hay de deseo y cuánto es de no nos está quedando otra ya, porque lo de la vivienda, estamos antes hablando de lo de la huelga de alquileres, allá vamos a dejar de pagar los alquileres, pero bueno, vamos a volver a lo que estaba diciendo. Total, que de repente esta fantasía que tenemos tantas personas de hay una alternativa, ¿no?, al modo de vida que se supone que tenemos que tener en las últimas décadas de nuestras vidas, ¿no? Y de con quién queremos hacer un plan de vida más allá, y de repente lo teníamos delante de nuestras narices
Y además, no era, o sea, el tener algo delante de tus narices hace que ya no esté romantizado, es decir, que puedas ver también los fallos de esto, ¿no? Y que dejes de pensar que una vez que lo consigamos ya va a ser la panacea y una vez que nos consigamos mudar todas a una casa será esto como increíble. Pues no, nos vamos a pelear, va a haber duelos, va a haber cosas difíciles, ¿no? Y los relatos de Teresa son eso, son a la vez una fantasía y a la vez un tener un poquito más cerca esa realidad, ¿no? Y poder agarrarte a ella. Entonces, la novela entreteje extractos de entrevistas de Teresa, no solo sobre su casa, sino sobre otros espacios de su vida que han sido casa. Por ejemplo, el primer bar LGTBI friendly que hubo en Asturias, que lo abrieron ella y otras colegas suyas, ¿no? Que es un espacio que realmente era casa en unos años que, aunque ya se hubiera terminado la dictadura, existía la ley de peligrosidad social y todavía te podían detener por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, ¿no? Entonces, la idea de entretejer los relatos de Teresa con una historia de autoficción es hacer un poco de espejo, ¿no? Es decir, es imposible que podamos vivir lo que ha vivido Teresa, porque sus circunstancias han sido otras, a veces para mejor, a veces para peor, ¿no? Pero tener una historia que nos pueda hacer de espejo, aunque sea emocionalmente, hace que podamos creernos un poco más que aquello con lo que soñamos lo podemos bajar a tierra, ¿no? Y vernos reflejadas en algo hace que nos podamos sentir más seguras de ello. Esto como las bisexuales, que aquí sabréis a lo que me refiero, ¿no? Hasta que no tenemos un espejo en el que mirarnos, muchas veces no podemos vernos enteramente a nosotras mismas. Y con esto creo que pasa igual. Y mirar a Teresa y a sus amigas para mí es como mirar en un espejo del que puedes sacar también pues bofetones de realidad, pero también esperanza. Y creo que eso era la intención de este libro, ¿no? Como poder hacer ese acompañamiento y dar ese pequeño espejo. Sí, os voy a hacer una cosa muy poco protocolaria, no me ha pasado nunca, pero necesito ir al baño, los nervios. Me he bebido un agua con gas muy rápido, voy a ir rápido. Claro. Está muy bien esta comodidad, que para eso estamos como Claro en un que sí. saloncito. Además, yo creo que desde el baño nos oyes, así que puedes ir oyendo la pregunta. Ay, creo que además en ese sentido vuestros dos libros, esto que estabas último diciendo, Elisa, vuestros dos libros tienen esta parte, partiendo desde el lugar de pérdida, ¿no? Tú hablas mucho también desde la ansiedad, desde un retrato muy sincero, muy honesto, muy desgarrado, que también que da muchas ganas como de abrazarte, pero que de abrazarte, no sé, igual me vas a poner más nerviosa a tu amigo, yo a ti, no sé cómo decirlo, pero que realmente es un retrato sí, eso se cuenta pocas veces, o no se cuenta realmente, es lo duro que se te puede hacer en la vida. Todo en un momento dado, ¿no? Y como, en fin, pero que en los dos libros termina y hay algo en el que transmitís o dejáis con una posibilidad abierta súper hermosa, que me parece como muy inspiradora, y que no es una posibilidad abierta del camino del héroe, de la heroína, de he triunfado, he solucionado desde ese lugar de la narrativa masculina occidental, que es en la que siempre nos hemos mirado, sino precisamente desde ese lugar. Estaba comentando que mejor, cariño. Sí, ¿no? Es que estar así como... Bueno, que de los dos libros hacen respirar posibilidad, pero respirar posibilidad desde un lugar no desde un lugar idealizado, sino desde un lugar precisamente desidealizado, en esos viajes con vosotras, en los que muchas veces es a dónde voy con esta chica, que es en la que me reconozco también mucho, que no sabe muy bien a dónde va, ¿no? Pero tienen ese sentido. Hay algo que me parece a mí que atraviesa vuestros dos libros, que me gusta mucho. Yo suelo hacer muchas bromas con una amiga mía, con María Castejón, que no puede estar aquí ahora mismo porque está súper liada. María deja de hacer oposiciones. No, ya las está terminado, pero siempre... Y como no vamos a estar todas opositando con el cuadro... Bueno. La he hecho de menos. Y una broma que hago siempre con ella es como que a veces nos gustaría coger las manidas gafas moradas del feminismo, tirarlas al suelo y aplastarlas así como si fuera una cucaracha. Porque es como en plan, me he simplificado, llega un momento que ya me siento un poco como en plan, solamente veo género, solamente veo violencia. Las dos... Sí. Sí, estoy deseando responder y ni siquiera has hecho la pregunta. Y al final dices, todo lo que me ayudó realmente a comprender, a liberarme, a ver las violencias que atraviesan y a ponerme a mi favor, al final llega un momento que me simplifica y me siento como obsesionada.
Pero vuestros libros también tienen unas reflexiones, las dos, sobre la violencia, sobre que no todo es violencia y que no todo es súper interesante. Si voy a ir a leer un cachito de cada una, empiezo con Alba y empiezo con el final del libro. Esta cosa de, ¿vamos a hacer spoilers? No, pues voy a leer el final. Voy a leer algo del final. Es muy apasionante porque ella ya os ha explicado que también hay algo que, bueno, de hecho el libro comienza con ella enganchadísima sexualmente a un chico que vive en Sarajevo y soñando un poco con que es su cautiva, por un lado, ¿no? Y todas estas cosas, de alguna forma, ¿no? Tiene mucho sexo el libro, que eso también mola. Pero bueno, me gusta mucho algo que dices al final, que es como, no pude escribir un libro que iba a ser otro tipo de libro, porque el relato deslumbrante y nítido que me presentaba como a una reportera heroica y a una víctima de abusos no era del todo cierto. El folio en blanco actúa como un detector de exageraciones. Las palabras se las lleva el viento, pero las letras quedan. Y luego continúo. No caí presa de las... termino el último párrafo que me gusta muchísimo. El último no del libro, de lo que voy a leer. A veces lo más complicado es muy sencillo. A veces las chicas nos exponemos al peligro sin engaños ni ceder a presiones. Abrimos las piernas como quien abre un telón a la espera de que suceda algo. Esta manera en la que terminas diciendo de alguna manera, porque es como... Creo que podemos llegar a pensar, he vivido una situación de violencia, no la he vivido... Y terminas decidiendo de alguna manera que no era exactamente eso, ¿no? Lo era, pero no solo eso. Ya. Es decir, yo cuando empecé a intentar escribir el libro en serio, pues estábamos en el momento de eclosión del Me Too. Era una investigación periodística sobre el tráfico de mujeres. De pronto yo había estado en una relación pues incómoda, abusiva, ¿no? En muchos aspectos. Y yo me reconocía como víctima también de esos abusos, pero yo empezaba a escribir aquello y yo veía que no era toda la verdad, ¿no? Que digamos, en la sumisión que yo sentía con Darko cuando estaba con él, yo encontraba también placer y una libertad muy compleja, ¿no? Porque cuando se protege tanto a las mujeres, ¿no? Y cuando te meten el miedo en el cuerpo, cuando no te dejan aprender las cosas por ti misma, y sobre todo cuando tienes un padre como el mío, ¿no? que tenía un poco en una burbuja y que le molestaba mucho que su niña, ¿no? Que era tan igual que él, pues fuera una mujer y tuviera relaciones sexuales y tuviera deseo, pues claro, yo liarme con un tío que me tenía como un objeto, que no le interesaba absolutamente nada de lo que yo hacía y que para él pues yo era eso, simplemente un cuerpo, para mí aquello era súper liberador, ¿no? Porque yo llevaba muchos años de mi vida viviendo en mi mente, siendo valorada solamente por mi mente, ¿no? Solo se me reforzaba eso, y yo también tenía un cuerpo, yo también quería sentir eso, y luego evidentemente al estar con este tipo de hombre que ningún padre querría para su hija, había también un hilo invisible de venganza hacia mi padre, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que aquella situación de sumisión, ¿no? de ser objetivizada completamente, pues era paradójicamente una situación en la que yo tomaba las riendas de mi vida, en la que yo era libre de ser lo que yo quería ser en ese momento, ¿no? Obviamente no era tan fácil, luego también sufrí las consecuencias de aquello, pero yo me di cuenta que, digamos, que esa ambivalencia, esa complejidad era lo realmente interesante y creí importante contarlo porque creo que muchas veces pasamos muy por encima cuando hablamos de mujeres en relaciones de violencia, mujeres maltratadas y demás, ¿no? Ay, ¿por qué no lo ha dejado? ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no tal? ¿No? Y presuponemos que cualquier mujer en una situación de opresión o de sumisión pues está siendo completamente arrasada y completamente machacada, ¿no? Y muchas veces es más complejo, ¿no? Y sobre todo también creo que las mujeres jóvenes pues también, no todas, pero hay algunas que necesitamos vivir las cosas, ¿no? Aprender sobre ellas, palparnos, ¿no? Explorar nuestros límites. No, a mí no me servía de nada que me dijeran, eso es peligroso, no vayas, a ver qué hay, ¿no? Es como, digamos que sí, que es un poco, digamos, paradójicamente, pues hacerte dueña de tu libertad significa a veces, pues, empezar a pisar el fuego, ¿no? Las brasas, ¿no?
Y bueno, y esa ambivalencia, esa complejidad para mí, además muy digamos, muy representada en esa habitación en la que yo estaba encerrada, ¿no? Que él me encerraba con una llave en el cuarto de su casa de Sarajevo. Claro, yo estaba encerrada, pero yo ahí me sentía súper libre, porque no tenía que hacer nada, no tenía que demostrarle nada a nadie. De pronto no había, ¿sabes? Era simplemente una chica guapa allí esperando, ¿no? a ser besada, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento pues ponerme a escribir esto era difícil, pero bueno, creo que conseguí desentrañar todo eso y sobre todo sí que tenía muy claro que lo que yo pretendía con esto no era romantizar las relaciones abusivas ni de violencia, pero sí que abrir un poco el espectro de la libertad de las mujeres, ¿no? Y sobre todo entender que las experiencias son complejas y que si, digamos, aunque sea con buenas intenciones, empezamos a enarbolar banderas de pureza demasiado puras, ¿no? Demasiado castas al final, al final pues estamos encerrándonos otra vez, ¿no? Y algunas de nosotras pues necesitamos vivir experiencias, necesitamos atravesar contradicciones y a partir de ahí tener nuestros aprendizajes, ¿no? Es muy interesante y creo que además esa complejización como es la vida, ¿no? Realmente, y la vida también bajo el patriarcado, bajo las relaciones afectivas en las que realmente una visión como de víctima perfecta en la que todo es violencia y en la que de alguna forma estar en situaciones de violencia te quita totalmente la agencia y te quedas dañadica para toda la vida, y si no eres la perfecta, también me gusta mucho cuando hablas de elegir buenos hombres, malos hombres. Esto es una cosa muy interesante también, cómo se lanza contra otra. Eliges mal a los hombres, bueno, y es como si tuviéramos escáneres en los ojos. Afortunadamente no los tenemos. Como si cuando ves a alguien, tú sabes exactamente, están las listas que ven a alguien como es y que eligen siempre mejor que tú, y luego estás tú que eres tonta del culo, estás dañada, y como encima vengas de una relación de violencia reconocida, como por ejemplo es mi caso, entonces ya si tú reconoces que tu madre, o sea, que viviste de pequeña una relación de violencia machista como tantas horas en casa, tampoco es muy original, pues ya estás súper mega dañada y ya estás eligiendo mal. Y es, mira, cariño, no sé qué es elegir bien, no sé qué es elegir mal, y bueno, en fin, igual también lo peor que podemos decirnos a nosotras mismas es esto no vuelve a pasarme. Yo qué coño sé, o sea, no sé, por un lado, ¿no? Pero me ha parecido súper liberador y súper bonito cuando hablas también de todo esto. Y tengo otra parte en la que Elisa también me hizo en plan, wow, cuando empieza a explicar realmente dentro de toda esa maraña de nervios que es Elisa en esa búsqueda para aquí para allá y encontrando con estas señoras maravillosas, bueno, estas feministas, y explicando su propia vida y sus historias con sus amigas y todo. Y ella en un momento explica que tuvo una relación chunga con un tío, luego tuvo una relación chunga con una tía, que claro, es como también si solamente los hombres son los malos y nosotras las buenas, hello, perdona. Entonces nos quedamos ahí atrapaditas en que idealizar unas relaciones es lo peor, idealizar que nosotras no podemos ser malas ni ser violentas, pues ahí nos vemos en un pequeño problemita, ¿verdad? Que es algo también en lo que tu potencia de resistencia bisexual es muy liberador. En fin, voy a leer algunas frasecitas de lo que nos dice esta señora maravillosa, que también me hicieron así como wow, y que me parece que tiene mucho punto en común entre vosotras dos. No sé qué es más difícil, reconocerte como víctima o despojarte de tu identidad una vez que lo has hecho. Una frase. Otra. Lo que quiero decir es que confundir violencia y enfado es peligrosísimo. Y otra frase, porque me parecen como todo revelaciones, que no por haber sufrido violencia somos incapaces de ejercerla y que ya podemos tener ojito con lo que hacemos con nuestras mochilas para no convertirlas en San Benitos para las otras. ¡Wow! Me quedé bien a gusto, la verdad. Pero que es necesario escucharlo. Bueno, o sea, claro, justo antes a la hora de la comida estábamos hablando, porque yo pensaba, cuando leí Polilla, pensaba que era un libro de autoficción. Y claro, tú me dijiste, no, es que esto es real, ¿no? Nosotras vinimos tarde, la historia de autoficción, obviamente hay mucho de mí, o sea, todo lo que tiene que ver con la ansiedad, sí, soy yo, ¿vale? Tampoco sorpresa, ¿no? Pero que hay muchas cosas que son mezcla de realidad e imaginación, y eso también como que da mucho juego para poder hablar de ciertos temas sin tener que poner la puntilla de
explicación, no, bueno, pero ya sabemos que como feministas esto está mal decirlo, ¿no? Y poder hacer que un personaje se desahogue, ¿no? Sin filtro y no tener que poner un pie de página de, bueno, no sé qué, ya sabemos que la violencia de género obviamente es mucho, las violencias machistas tienen una estructura mucho más grande que la violencia intragénero. Que sí, señora, que no estamos diciendo que la violencia machista no exista por hablar de violencia intragénero, ¿no? Que esto es una cosa... Joder, que parece que por hablar de violencia en relaciones queer o en relaciones entre tías, parece que estamos diciendo, ¿no?, que tienen razón los fachas cuando dicen que la violencia no tiene género, ¿no? Y que no hablemos de violencias machistas porque todo el mundo puede ejercer violencia sobre todo el mundo. Que sí, o sea, que creo que tenemos que superar ya este discurso absurdo que lo que hace es encubrir las violencias que pasan de puertas adentro. Y yo entiendo que cuando venimos de identidades que han sido pisoteadas, como las de las lesbianas o las de las bisexuales, lo que queramos es tener el escaparate precioso, porque ya nos están diciendo desde fuera que, ¿no?, que somos unas desviadas, que vamos a acabar fatal, que nuestra vida es una mierda, ¿no?, porque lo que tenemos que ser es ser heterosexuales, y entonces queremos mostrar, no, la vida que nos estamos construyendo es perfecta. Pero claro, si eso significa ser cómplices de las violencias que están pasando de puertas adentro y no nombrarlas y hacer ver que entre nosotras no hay violencia, nos estamos traicionando a nosotras mismas y nos estamos haciendo una luz de gas que te cagas. Y lo que hace esto es que cuando una está en una relación de violencia en la que piensa que la violencia no es una posibilidad, no la sabes reconocer, porque si ya nos cuesta reconocer la violencia cuando estamos con señores, imagínate lo que cuesta reconocer la violencia en una relación en la que todo el mundo te ha dicho que si somos feministas aquí no hay violencia, ¿no? Y contar esto con la que se ha liado, con lo que sabemos que ha pasado estos días, creo que refuerza aún más, y mi cabreo también, bueno, pues va por ahí, ¿no? Como que cualquier relato que haga que encubramos la violencia porque pensemos que por tener un discurso feminista súper pulido no podemos ejercer violencia, ya sabemos que eso no solo no es verdad, sino que es pegarnos un tiro en el pie a nosotras mismas. Este meeting, como yo no lo puedo poner en un libro que es una novela, pues lo he puesto de otra manera con estas frases lapidarias, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, como que lo que quiero decir es que creo que no nos hacemos ningún favor al mostrar un relato romantizado de ningún estilo de vida por el que estemos intentando luchar, y que creo que el tener la honestidad de decir sí, las violencias se pueden colar en cualquier sitio y también en los nuestros, es una manera, pues sí, más honesta y más cuidadosa de construir el futuro que queremos construir, sea cual sea, ¿no? Que el decir, necesitamos, como lo de la frase de espacio seguro, ¿no? Espacio seguro. ¿Qué espacio seguro? No hay espacios seguros. ¿Existe la policía? Sí, pues entonces no hay ningún espacio seguro, ¿no? O sea, como que me parece como que es una arrogancia por nuestra parte y no es un plural majestático. O sea, lo digo porque creo que yo también he sido como muy cómplice de esto, de enarbolar como la bandera que dice que si tienes el discurso pulido, entonces ya es imposible que ejerzas violencia, ¿no? Y muchas veces, cuanto más pulido tienes el discurso, más difícil es que te señalen que estás ejerciendo violencias, porque tienes ganada la batalla dialéctica, ¿no? Y parece ahora que la manera de no maltratar a alguien es leerse muchísimos libros para que si te acusan de haber maltratado tengas una respuesta perfecta. Bueno, hasta aquí. No sé cuál era la pregunta, pero... Pero bueno, que feminista no es solamente leerte 27 millones de libros, que feminista también es hacerle caso a la tripa, feminista también es ser un poco honestas con las situaciones con las que vivimos y que observamos, y también tener la vigilancia de la violencia no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, para no ejercerla tú sin al principio al menos darte cuenta, ¿no? Y eso, ¿no? De alguna forma así es. Y de alguna forma, por supuesto, que no somos seres beatíficas nosotras, solo faltaba, qué horror, menos mal, por identificar las estructuras de poder y la socialización que nos va a llevar, evidentemente, a tener una situación de desventaja en muchos sentidos, y a tener, y bueno, también depende unas más que otras, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de mujeres en Sarajevo o mujeres aquí, podemos hablar de un montón de
de circunstancias más, como por ejemplo simplemente nuestro nivel económico, nuestra racialización, etcétera. De cualquier manera, estábamos en la comida con unas 3 amigas, estábamos hablando justamente desde lo que íbamos a hablar hoy y tal, y nos hemos venido acordado, ya que estos temas nos rondan, de Amelia Valcárcel cuando hablaba en los 80 de el derecho al mal. Lo que no sabíamos es que cuando hablaba del derecho al mal de las mujeres es que lo que estaba diciendo es que iba a convertirse en una auténtica cabrona. Pero bueno, ya nos lo dijo ella, que está muy bien cuando tú descubres que Teresa, y tienes ese miedo un poco de, ay, voy a conocer a una feminista de esos años, espero que no sea TERFA, espero que no sea Bolo, y es que la primera conversación que tenéis, que es como siempre han estado ahí, ¿no? Voy a otro tema que me ha parecido también divertido que compartís las dos. Y Kevin, como realmente ahora un poco lo has anunciado, pues a ver, las retóricas tramposas, entonces, y muy femeninas, aunque también esto nos lo están quitando, pueden quitarnos lo peor también, que nos ponen en alerta. En el caso de Elisa, cuando hablas de... A ver, espera. Cuando empiezas a escuchar, a ver, espera, que estaba por aquí, que me gustaba mucho, como dices, ahora que soy un poco más vieja y espabilada, cuanto más oigo las palabras mágicas, cuidado, reparación, responsibilidad. Tú lo sabes decir mejor que yo. Responsibilidad efectiva. Es que está escrito todo con is. Claro. Te dices socorro, socorro. También es como muchas veces cuanto más parece que en cuanto dices los cuidados, sí pasa muchas veces, con un tonito de voz suave y hablándote mucho de los cuidados, te están metiendo unas hostias. Y luego Alba lo explica en otro contexto y realmente, pero me hizo mucha gracia también porque era como otro punto de común, que era como, no soporto a las mujeres que creen tener una conexión especial con los elementos. Usan conceptos como armonía y equilibrio para construir un poder frente a ti. El misticismo de la Pachamama, tela también. Sí. Bueno, yo al hilo de, o sea, para mí uno de los descubrimientos a nivel, porque el libro pues es una novela, es una historia y demás, pero también es un viaje de aprendizaje, ¿no? Y una de las cosas que me obsesionaba era pensar en una acusación que siempre me hacían de jovencita y que me siguieron haciendo, que es, siempre me decían, tú muy lista, pero a ti te gustan los malotes, en plan... Este es tu punto débil, aquí te contradices, aquí se te quiebra la pata completamente, ¿no? Y yo estuve pensando en esto fuertemente y me di cuenta de que, lo digo también porque evidentemente, pues cosas que aprendes con las gafas moradas, ¿no? Pues ostras, si puedes separar la atracción sexual del amor, dificilísimo, ¿no? Porque proyectamos un montón, pero es una de las cosas que a mí también me han servido mucho, ¿no? Porque este chico tendría que haber sido eso, un amor de verano y ya está, ¿no? Yo empecé a proyectar muchísimo, me monté la peli, claramente, y luego, ¿por qué tenía yo ese patrón, ¿no? ¿Por qué me atraía ese tipo de hombre completamente, pero además malote, ¿no? El que falta a clase, el que se la suda todo, el que, digamos, tiene incluso una forma de moverse por la ciudad que parece que no le toque el aire, ¿no? Que es como... wow, como si fuera, no sé, una persona a la que realmente nada le afecta, ¿no? Y ahora que las nuevas generaciones hacen memes, ¿no? Y son muy listas haciendo las cosas, el otro día había un meme, bueno, hacía tiempo, es como, ¿estás enamorada de él o quieres ser él? ¿No? Uy, espera, que de pronto, ¿no? Yo que tenía... pues esa alma de, pues cuando tenía esa edad, ¿no? De Lisbeth Salander, de cowboy casi, ¿no? Que tengo una masculinidad con la que también me identifico, que forma parte de mí, me di cuenta de que si había pues el final de una película, ¿no? Y aparecía el cowboy besando a la dama, que yo podía ser y quería ser las dos a veces, ¿no? Que a veces en ese enamoramiento hacia el macho tóxico, el tío que se la suda todo, que mi padre también era uno de ellos, había el deseo de acceder a esa libertad radical, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre, pues, no cuento mucho, pero, o sea, no os voy a desvelar, pero mi padre, pues, era un hombre, pues, infiel, era un hombre que tenía una vida más o menos paralela y él podía hacer lo que le dieran gana, que él volvía a casa y todo estaba en orden, ¿no? Y, ostras, qué bien, ¿no? Esto, o sea, de pronto, una libertad radical como si te viniera... dada por la naturaleza, ¿no? Pues ahí tienes una piedra, tienes una cascada y tienes la libertad de los hombres para ir por el mundo sin nada, ¿no? Entonces, cuando te haces mayor y tienes así un carácter
fuerte y te das cuenta, ¿no?, de que rechazas la feminidad porque, ¿no?, te entra una misoginia porque piensas, ostras, yo no quiero ser esto, que las niñas son frágiles, ¿no?, y son tontas y no sé qué. Y claro, yo me di cuenta de que también en ese enamoramiento loco que yo tenía hacia esos seres incomprensibles que estaban completamente fuera de mi escala de valores, que no tenían ninguna ambición en la vida, que no les preocupaba, ya me buscaré un trabajo, no estudio, me da igual y tal. Yo veía ahí una libertad absolutamente radical que me generaba muchísima envidia, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, que en esa atracción que yo tenía hacia esos malotes había parte de deseo de ser como ellos. Ahora vamos a hablar de deseo y de sexo, que siempre está bien y siempre hace falta. Es muy apasionante, Alba, cuando explicas en tu... Bueno, os lo voy a leer para que os lo voy a explicar yo. Las ideas de víctimas, bueno, ella se ha ido a Srebrenica, en la zona, o sea, la ciudad, el lugar igual más aterrador de la guerra de Yugoslavia, donde hubo un genocidio brutal y, en fin. Entonces dice, la hilera de víctimas no me turbaban tanto como lo hacían las mujeres imaginarias que los soldados habían dibujado para soñar, para masturbarse. Soldados que sintieron deseo sexual en una ciudad que era el infierno en la tierra. Aturdimiento, confusión, excitación, terror por mi propia excitación, culpa. Es muy chulo. Sí, me pasó que, claro, yo había estudiado mucho la guerra de Bosnia, me había documentado mucho, había visto muchos vídeos de la guerra, porque además fue una guerra particularmente grabada por handycams, o sea, por cámaras domésticas. Los combatientes, esto sucedió en los 90, ¿no? Pues aparte de las cámaras de televisión, había muchos combatientes que grababan fusilamientos, pues emboscadas, etcétera, ¿no? Y había como mucho material como doméstico, bélico, ¿no? Y entonces yo había estado como documentándome mucho y obviamente pues leí mucho sobre cómo pudo suceder, que ahora por desgracia pues lo tenemos muy, muy presente, cómo pudo suceder una masacre como aquella de 9.000 hombres y chicos en cuestión de una semana, ¿no? Y bueno, pues había un documental que explicaba cómo había sucedido todo aquello, ¿no? Y había como leído tanto sobre aquellos sucesos que cuando llegué al lugar, que ahora se ha convertido en un memorial, en un cementerio, que es un campo de tumbas infinitas, ¿no? que no se termina nunca, esperaba tener como una emoción muy fuerte, esperaba como casi aquello de caer de rodillas, ¿no? Llegar a un lugar que realmente me hiciera comprender el horror del mundo. Pero claro, cuando llegué allí, ¿no?, y habían pues vacas pastando y pajaritos y estaban las tumbas en silencio y tal, pues me encontré que no sentí nada, ¿no? Porque quizá ya había sentido todo lo que tenía que sentir mientras lo estudiaba y me turbó mucho eso, ¿no? Y me sentí muy extraña por no sentir horror en ese lugar. Entonces, con un par de chicos que estaban también en esa expedición, cruzamos la carretera y nos fuimos a un edificio que hay justo enfrente, que es una antigua fábrica que sirvió como, digamos, como sede de los cascos azules holandeses, que eran las fuerzas de paz que tenían que proteger a los civiles bosnios, que no hicieron obviamente su trabajo, y estaban allí, dormían allí, se reunían allí, ahí estaban sus comedores, etcétera. Y era un edificio que había como una gran nave que se había convertido en un memorial, que básicamente estaba limpio el suelo y habían construido como un cubo negro donde se proyectaban el documental en bucle, pero el resto del edificio, la fábrica, estaba, todas las ventanas rotas, tú podías entrar y explorar, ¿no? Entonces me metí por allí y encontré lo que eran anteriormente, pues los dormitorios de los soldados, ¿no? Y allí encontré pues dibujos a escala real, ¿no? De mujeres pues con el culo en pompa, ¿no? Tipo pin-up, luego tanques penetrando pues mujeres bosnias con bigote y con no sé, o sea, unas cosas tremendas, ¿no? Y aquello me turbó muchísimo más que el cementerio, ¿no? O sea, fue como fue una emoción muy, muy fuerte, no solamente por sentir aquello, ¿no? O sea, me di cuenta de que el deseo sexual y la muerte estaban como mucho más cerca de lo que yo pensaba y que a veces se tocan, ¿no? Que a veces ese deseo puede como tocar el deseo de aniquilación casi del otro, de
conquistar al otro, también de desaparecer tú, ¿no? en el orgasmo. O sea, tuve como un momento de terror, de avergonzarme por sentir terror viendo aquellos dibujos, teniendo toda esa hilera de turmas ahí al otro lado de la carretera, y luego tuve ese momento de decir, no, pero si tú esto ya lo intuías, ¿no? Como de muy joven, ¿no? Se te ha privado como de ese, no se te ha dejado explorar ese conocimiento intuitivo que tú tienes de la sexualidad, de la muerte, que es algo que bueno, que creo que las mujeres tenemos también muy presente, ¿no? Con nuestro cuerpo, pero sí. Es muy chulo también cuando, precisamente respecto a tu enganche con Darko y tal, y cuando vas a una terapeuta y lo que te dice básicamente es ¿y qué problema hay de que te ponga tanto? Y de que, o sea, quiero decir, ese deseo, ¿no?, hacia él, que es la como culpa. La culpa es lo que me hacía estar atada a él, tremendamente. O sea, el hecho de sentirme mal por querer follar con él, ¿no? Eso es lo que me hacía odiarlo, y esos niveles de odio, pues al final es un tipo de amor, porque no paras de pensar en esa persona, estás obsesionada con esa persona, y de pronto si dices, no, pues yo lo que quiero es que le vaya bien, y al final, pues mira, si follamos un tiempo ya está. Y aquello me desactivó completamente la atracción, sí. Qué bueno. Ahora voy a leer un cachito, hablando del deseo y tal, de un cachito de Elisa, que me pareció fascinante también. Mi deseo, ese que tanto reivindico y que tanto me empeño en politizar, en el fondo no es más que un mero espejo. Mi deseo es como el agua de un lago, que se llama lago porque lo que refleja es un bosque frondoso de araucarias. Pero si reflejara una sucursal de banco en una calle ruidosa, lo llamaríamos charco. Mi deseo es un fraude. Sí, claro. Bueno, claro, esta sensación de sentirte un fraude, por supuesto, como no nos lo vamos a llevar también al deseo, ¿no? Nos lo podemos llevar donde queramos. En este trozo que has leído es de un momento del libro en el que la protagonista se da cuenta de que por primera vez en su vida siente deseo, atracción romántica, digamos, hacia una persona sin saber si es recíproco. Y en ese momento cae en la cuenta de que todas las otras veces que ha sentido deseo o atracción hacia una persona, o la mayoría de veces, ha sido porque primero ha detectado que primero era ella deseada, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí, o sea, aquí hay un poco la reflexión de hasta qué punto la mirada ajena, la mirada que te hace sentirte objeto de deseo, hace que entonces se active la reciprocidad, ¿no? Que es una cosa que ya hemos leído muchas veces en ensayos, y ya salió el libro de Brigitte Vasallo en 2018, que todas leímos muchísimo y luego todas tiramos por la ventana, ¿no? Como que... bueno, que creo que es bonito también como acercarnos a estas contradicciones desde la observación y no tanto desde el necesitar sacar una conclusión feminista o de cualquier otro tipo, ¿no? Sino decir, joder, pues me pasa esto y vamos a ver qué pasa si lo observo, ¿no? Porque eso, o sea, la observación sin juicio permite que puedas hacer un poco más las paces con formas tuyas de ser sin necesitar corregirlas, porque ya bastante el mundo exterior nos intenta corregir, ¿no? Nos intenta dar un cachetazo en la mano y corregirnos de formas más o menos evidentes, ¿no? Como para que tengas tú que corregirte, ¿no? Y el sentir que alguna manera tuya de habitar el mundo no es correcta porque no es lo suficientemente feminista, ¿no? O porque es un fraude, ¿no? Esto es sentir que mi deseo es un fraude, por mucho que yo vaya a una manifestación al día siguiente y grite lo de mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar no se doblega ante el sistema patriarcal. Bueno, pues a veces sí, a veces se doblega y no pasa nada. Y reconocer eso, no sé si me hace más feminista, pero me hace más humana, ¿no? Y me hace tener más... cuidado hacia mí misma y hacia las personas de mi alrededor, y a mí me gustaría que mis amigas no sientan que cuando me van a contar algo que sienten va a haber un juicio y se van a determinar cuántos puntos del carnet de feminista o del carnet de bisexual o del carnet de lo que sea les voy a dar, sino que en vez de eso les voy a dar un abrazo y ya está. Y hay cosas que muchas veces por sobreanalizarlas hace que salga la culpa y hace que tengamos una peor relación con ellas,
por usar ese prisma, ¿no? Sí, y además que había una cosa muy básica, ¿no? O sea, un feminismo que genera silencio hacia ti misma, o sea, no reconocer lo que te está pasando, lo que estás experimentando, y silencio hacia las demás, de uy, no voy a contar esto porque me van a decir que soy tal o cual, ¿qué tipo de feminismo es este, no? O sea, y yo lo que encuentro es que hablar de estas experiencias que son completamente humanas, que en realidad lo que hacen es reconocer que las mujeres son individuos, y que tenemos que vivir las cosas para aprenderlas, para darnos cuenta que estar instaladas en la culpa no lleva a ningún lado. Me parece realmente una actitud muy, muy eclesiástica, ¿no? O sea, como muy de la represión, muy de no decir, muy de callar, muy de santiguarse, y me parece que no genera ningún tipo de espacio seguro. Lo que genera es un montón de silencio, más silencio otra vez, ¿no? Y no, bueno, no lleva a ningún lado, creo. Sí, sí. O sea, para mí, lo estábamos hablando antes, que el proceso de escribir... O sea, yo publiqué esta novela después de haber publicado el ensayo de resistencia bisexual y claro, a mí bueno, un poco lo que os contaba antes, ¿no? Que se me colaba todo el rato las formas de escribir del ensayo, que es como analizas una situación, la valoras y ¿no? Citas a 3 personas y entonces sacas una conclusión. Y me di cuenta de que estaba haciendo eso con los personajes de la novela, ¿no? Vamos a analizar si tienen derecho a sentir esto, pero bueno, como, no sé. Y también, bueno, pues eso, por eso siento que también a veces las personas que a lo mejor como yo, que hemos estado como un tiempo de nuestra vida muy largo leyendo solo ensayo y no leyendo ficción, veo cabezas haciendo, sí, es que... Hay que dejar de leer ensayo a veces, chicas, y hay que leer un poco más de novela y no necesariamente una novela súper feminista, que no sé qué, a veces también te puedes poner Crepúsculo, no pasa nada, ¿no? Como necesitamos también un poco de, ¿no? Como confiar en nuestro propio criterio y no pensar que tenemos que estar todo el rato formándonos, ¿no? Y poder dejarnos estar un poco desde el disfrute y para mí... El mundo de la narrativa me ha abierto como esa puerta también, que luego abre otras puertas de otros ámbitos creativos que igual si somos un poco rígidas como me pasa a mí, ¡buah! Es una liberación que te cagas. Y también leer a otras personas que se permiten de repente así liberarse de esa manera, aunque estén todo el rato hablando de ansiedad como yo, ¿no? Pero es liberador, no sé. Qué bueno, porque además, bueno, sí, es como también... En ese sentido, igual que cogimos otra vez las gafas moradas para en plan, justo me ha preguntado antes Alba que leía y tal, he dicho que realmente un momento que decidí también voy a dejar de leer más ensayos feministas porque es como parece es una especie de hambre y es como menos mal que está Letra Heridas y que tengo aquí a Nerea para que me vaya pasando novela y retomar el gusto de leer historias. Y respecto al deseo y tal, que no me parece como si nuestro deseo otra vez tuviera que ser la última esencia de nuestra pureza como mujeres. Qué horror todo eso, porque sí que es puro patriarcado. Tendría que ser nuestro deseo, ¿no? Conectar con un deseo como si fuera una inmanencia preciosa, una brújula que nos lleva a buen puerto. ¿Quién sabe lo que deseas? Me ha venido muy bien que termines hablando otra vez de tu ansiedad y de estas cosas, porque hay algo que te tenía que... Una habla de lo que conoces. Disfruté mucho con un cachito. No, pero cómo transmites realmente todo eso, que es una locura, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es la... No sé si has visto la película, la vi el otro día, la del revés. Claro, y cuando se toma el mando la ansiedad de todas las emociones y toma el mando la ansiedad, que en realidad es como y no hay manera de que suelte a la niña la ansiedad. Me gusta mucho porque creo que voy a decir una frase para la posteridad. Está la Magdalena de Marcel Proust y está el huevo frito de Lisa Cole, porque es muy bueno, me encanta todo tu capítulo todo lo que le puede pasar a una chica al borde del ataque de nervios mientras fríe un huevo. Es una genialidad ese cachito. Bueno, sí, ¿sabes que eso estuve a punto de no meterlo porque pensaba que no, y es el cacho que más gente me ha dicho, ay, este trozo me ha encantado, y yo, joder, pues menos mal que lo dejé porque vamos, qué fuerte. No, pues o sea, partió de un texto que yo lo escribí, pues eso, en plan, después de que me diera un ataque de ansiedad. Que, bueno, en el texto la narradora está... o sea, a mí no me dio el ataque de ansiedad friendo el huevo porque eso habría sido un cuadro, pero bueno, da igual, os cuento lo que pasó en el libro, que tiene más gracia, ¿vale? Porque de ficción. Claro, la narradora está friendo un huevo con la sartén de su compañera de piso, que es una pija,
Y es una de estas sartenes que son como súper increíbles, que están hechas solo para freír huevos, ¿sabes? Que son de estas pequeñitas, que son solo para freír huevos, no valen para nada más. Y era una sartén como súper cara y tal. Y entonces está friendo el huevo y dice, guau, me está quedando el huevo perfecto, está genial. Y es como, coño, me está quedando el huevo perfecto porque la sartén que estoy usando es súper cara y está hecha solo para esto. Hostia, eso quiere decir que habrá un montón de gente pija y rica pensándose que hacen huevos fritos súper bien, pero solo es porque tienen sartenes buenas. Pero si les diéramos una sartén de mierda de estas que tenemos todas, que están llenas de cuchillazos, ¿no? No sabrían, pero no saben que no saben hacer un huevo, se piensan que sí. Y entonces empieza a pensar en la expresión de no saben ni freír un huevo. Y entonces, claro, te das cuenta de que tú nunca has sabido freír un huevo bien en tu vida, y si no sabes freír un huevo, ¿cómo vas a poder? Bueno, y entonces a partir de ahí empieza como un... sí, nos reímos mucho, pero bueno... y entonces empieza a pensar como en todas las cosas que hace mal, y ya eso salta del plano, digamos, individual, de no sabes ni freír un huevo, que dice eso de ti, sino también freír un huevo significa perpetuar la opresión y la explotación de las gallinas, y significa, ¿no?, un montón de cosas. Y cómo lo explicarías tú esto, no, pero bueno, compro huevos de gallinas criadas no en libertad, pero igualmente sigue siendo opresivo, ¿no? Y como entrar en esta cosa de llevarte la culpa de cosas que son, de intentar llevar sobre tus hombros el peso de cosas que son gigantes, que son maquinarias bestiales, que no podemos resolver de forma individual, pero cómo podemos acercarnos a estas historias sin tampoco caer en el, bueno, pues es que entonces como da igual lo que haga, pues no hago nada y a la mierda, ¿no? Entonces es difícil. Yo no sé cuál es o sea, si estáis esperando una conclusión, no la hay. O sea, no sé cuál es ese equilibrio, pero sí que sé que no puede que no puede convertirse en un mandato que pisotee tu salud mental el intentar ser mejor persona o intentar hacer del mundo un sitio mejor, ¿no? Que hay que intentar, no sé, encontrar un poco ese equilibrio y no caer tampoco un poco en el narcisismo de pensar que tú sola vas a conseguir, ¿no? Y que, bueno, y que si haces los huevos mal, a lo mejor es porque no tienes dinero para tener una sartén buena, coño. Es que, o a lo mejor es porque cuando estás haciendo el huevo estás cansada de haber estado trabajando 10 putas horas con tu puto jefe explotador que te obliga a hacer horas extras sin pagártelas, y a lo mejor es que se te pasa el huevo porque estabas pensando en que a lo mejor te van a subir el alquiler el mes que viene. O sea, te quiero decir, un poco de... Que igual no, con ansiedad no hay revolución, ¿no? Claro. Igual es Sí, eso, que exacto. estamos todas tan histéricas que Claro. ¿quién se va a poner a pensar desde la calma cómo Claro, y podemos no abordar individualizarla. estos La temas, ¿no? frase, con la ansiedad no hay revolución. Total. Sí, o a lo mejor, o sea, entender que la ansiedad al final es una cosa como colectiva, o sea, que muchas de nosotras nos pasa que no descubrimos lo que es... O sea, yo no sabía que lo que me pasaba a mí era ansiedad hasta hace unos años porque se empezó a hablar de ello. Hasta entonces era como, uy, me siento mal, pero no sabíamos qué coño era, ¿no? Entonces... Tú lo dices al principio, Alba, también es como, entonces no existe la ansiedad y pensaba que tenía un ataque de rabia. Sí. Y pues... Sí. Bueno, tengo dos preguntitas más porque además quiero que abramos el turno de palabras y aquí podemos estar de palique. Pero bueno, ahora es una como escritoras un poco, como desde vuestros zulos propios, etcétera. ¿Habéis disfrutado escribiendo este libro? ¿Os habéis querido arrancar la cabeza por momentos? Me imagino que tampoco habéis tenido un lugar, o sea, un paréntesis de tiempo muy despacio en vuestras vidas sin tener que trabajar como con cabronas y hacer huevos y volveros locas haciendo un huevo. Pero ¿cómo ha sido el proceso de escritura? ¿Así algo queréis contar? Bueno, el mío ha sido como un vía crucis, o sea, hay como dos partes. Primero, el problema fue que intenté escribir este libro cuando aún me estaba pasando. Era muy jovencita y quería aprovechar todo el material de la investigación y luego combinarlo con el relato personal, y eso me daba como una mirada de cronista, ¿no? Que es una mirada analítica y muy, muy concreta a la hora de escribir el libro. Y básicamente me pasé una década dándome cabezazos contra ordenador porque no encontraba la voz, no encontraba la manera, y tampoco pues, podía aún, o sea, no había digerido qué era lo que me había sucedido, ¿no? Y cómo eso dialogaba con un momento como el Me Too, etcétera.
Entonces, bueno, básicamente estuve como autoflagelándome durante muchos años y luego sí que, pues bueno, cuando tuve como el empujoncito de Carme Riera, que es una amiga editora de Alfaguara, que ya digamos que, bueno, pasaron cosas antes que desbloquearon. Yo una vez encontré la voz, digamos que tuve que sacrificar la parte del reportaje, entender que aquello era más bien el escenario de fondo donde sucedía la historia de la protagonista. Tuve que hacer un duelo periodístico por todo ese material que tengo en casa, que es un material de, pues bueno, de reportaje, de investigación, con nombres, con muchas entrevistas, con altos cargos acusados, etcétera, etcétera. O sea, fuerzas de paz involucradas en el tráfico de mujeres en Bosnia, etcétera. Entonces, una vez entendí aquello y entendí que la historia era lo que yo había vivido y cómo aquello dialogaba con una realidad tan concreta como el tráfico de mujeres y víctimas, en concreto una, Nicolina, que tenía precisamente mi misma edad, entendí eso y entendí que tenía que escribirlo como si fuera una ficción, porque yo vivía... O sea, mientras yo hacía el trabajo con rigor, ¿no?, periodístico, al mismo tiempo yo lo vivía como si estuviera en una película. Yo me sentía como una especie de heroína, ¿no?, en los Balcanes, además viajando sola y demás. Y incluso me veía como desde fuera y todo tenía como una película, una textura de película de serie B, ¿no?, de acción policial, romántica. Y me di cuenta de que ese era el tono con el que tenía que contar esa historia. Y que la investigación tenía que ser básicamente el escenario donde sucedía. Y eso desbloqueó, digamos, la escritura, empezó todo a encajar muchísimo y durante el año de escritura, terminé el manuscrito, sí que sufrí bastante porque estaba, bueno, muy pluriempleada en ese momento como autónoma, pues escribiendo guiones, haciendo cosas de comunicación, haciendo 1000 cosas a la vez y bueno, casi muero, pero no. Entonces sí que disfruté mucho esa fase final porque de pronto todo tenía sentido y encajaba y como que es eso que me daba mucha rabia de ver en escritores y escritoras que decían no, hay un momento en el tú escribe y todo terminará encajando. Yo decía, hijo de puta, ¿pero qué dices? No, esto no funciona, ¿no? Pero luego, claro, una vez llevas digerido durante años, ¿no?, todas esas experiencias, todos esos hechos, personajes, ¿no?, de pronto haces un clic en la cabeza y sí que empieza hay como unos imanes internos. Yo veía como que, ay, coño, si esto conecta con esto, ¿no? De pronto todo empezaba a encajar. Me dio rabia descubrir que sí que había parte de verdad en eso. Y nada, bueno, pues sí que lo disfruté, pero sufrí mucho el deadline final también. O sea, para mí fue un reto porque Resistencia Bisexual lo escribí en mucho menos tiempo y sintiéndome bastante más segura de lo que estaba diciendo, y eso que era sobre bisexualidad 2 días después de salir del armario y mi primer libro, y esto que se supone que tendría que ser como una cosa más, ¿no?, ya tienes más experiencia, tal. No, o sea, fue un calvario. El primer borrador de cualquier cosa es una mierda. Esto es una cosa que a mí me habría gustado saber, porque yo decía, mi borrador es una mierda. y claro, la respuesta no era no lo es, sino sí, como todos los borradores, no pasa nada, luego mejora, ¿no? Y claro, también se entremezclaba mucho con mi vida personal, porque yo ponía mucho de lo que... O sea, era un momento en el que yo me estaba preguntando, haciéndome muchas preguntas sobre qué es una casa, qué significa una casa, más allá de, ¿no?, que si quienes vengáis mañana al taller tendremos 3 horas de esto, ¿no? Entonces es verdad que se entremezclaba mucho y me pasó una anécdota bastante curiosa, que no os la desvelo entera para no hacer spoilers, pero en el libro hay un duelo que cuando yo caí, o sea, yo estaba escribiéndolo esa mañana en una cafetería, en plan, porque yo me iba a las cafeterías como a hacérmela escrito. Hombre, pues que si no, una no se puede romantizar a sí misma escribiendo, pues ¿para qué se hace escritora? Pues para irse a una cafetería bonita y hacerse la guay. Entonces yo estaba en esa cafetería escribiendo y de repente como que me cayó un poco lo que tú decías, me cayó cuál tenía que ser el último giro, el último duelo del libro, ¿no? Y lo escribí, en plan, lo escribí como súper emocionada, en plan de esto que de repente solo existe el texto y estás diciendo Dios, qué fuerte. Y esa tarde el personaje que yo tenía vinculado al personaje que estaba en esa escena,
pues hizo lo que yo había escrito esa mañana. O sea, ese duelo de repente se dio esa tarde. Bruja. Sí, fue muy fuerte. Claro, yo luego me puse a investigar sobre escritura aperitiva, porque esto por lo visto es una cosa que ocurre a veces. Yo, que soy una persona que le hago muy poco caso a la intuición, de repente fue como, no me haces caso, pues te vas a cagar, ¿no? Que si os interesa el tema, también publiqué un artículo para Pícara, está en la web de Pícara sobre esto. Entonces, bueno, como que fue fuerte ver de repente que el duelo iba más rápido en el libro que en la vida real, porque mientras yo estaba atravesándolo, de repente yo tenía que escribir sobre eso y tenía una entrega. Entonces, bueno, pues también fue como interesante que de repente el texto se convirtiera en un terreno de comunicación con otra persona en la vida real, que es una cosa muy bonita que tienen los libros y que al final es el objetivo final. O sea, es la razón por la que yo escribo, ¿no? O sea, como generar conexiones entre otras personas y lo que os decía al principio, que la escritura y la lectura no sea algo nunca individual, sino que sea colectivo. Vale, y para terminar, y sobre todo para abrir el turno de palabra y todo esto, una pregunta que también, como he estado viniendo a Letreridas todos los días o casi todos, pues se ha repetido y me parece una manera maravillosa de terminar y de hacernos un auto-homenaje y de copiar a las anteriores maravillosas presentadoras, que es, quiero que nos regaléis alguna madre o madrastra literaria, que es muy difícil porque siempre, esa pregunta es la única que les he dicho antes, porque en cuanto nos preguntan a la gente que nos gusta, o sea, ¿verdad? Te preguntan, una escritora que te haya marcado, te quedas en blanco como si nunca hubieras leído en tu vida, porque es como cuál de todas ellas. Así que esto... Bueno, yo voy a decir unas cuantas, a ver. Natalia Ginsburg, Delfín de Vigan, Rachel Cusk, Janet Malcolm, Mariana Enríquez y Samantha Schweblin. Luego que nos la apunte bien, no sé si hay alguien, yo no sé ni escribirlas, pero podemos apuntar el papel. Yo no voy a decir tantas. Vale, Porque, ¿y Elisa? A ver, que además hayan sido como madres concretamente para este libro, o sea, referencias de las que he bebido. Bueno, por supuesto, la madrinaje literalmente de Alana Portero, que escribió el prólogo del libro y que es una preciosidad. O sea, podéis leer el prólogo y ya está. No hace falta que leáis el libro, porque ya solo leyendo el prólogo es precioso. Alana Portero... y me ha gustado mucho, y mientras estaba escribiendo este libro leí mucho a Sabina Urraca, a Laila Martínez, a Gabriela Wiener, a Carmen María Machado. Si os interesa el tema de la violencia intragénero que hablábamos antes, En la casa de los sueños es un libro que es impresionante sobre este tema y también la forma que tiene ella de escribir. Y luego también, aunque no escriba literatura y escriba ensayo, siempre referente a Mar Gallego para hablar sobre fracasos, sobre casas y sobre quitarnos las tonterías. Las feministas, está siempre muy bien leerla. Qué guay. Bueno, pues ahora ya, sí. Y si levantéis la mano y nuestra maravillosa azafata Carol... Nos pasará el micro. La Elisa. Esa soy yo. Mira, yo lo que me ha dejado bastante disgustada o sea, cuando has dicho que las cosas que se habla afuera, pero lo que se queda dentro en casa te lo guardas para ti. Entonces, eso veo yo que así pasan las cosas que pasan, porque no tenemos, no sé, la seguridad o no sé lo que es, como decir, de poder expresarte afuera todo lo que te pasa a ti o a tu vecina o al que sea. Te quiero decir que no somos una persona solo, somos muchas personas que lo que tenemos en casa pues no se parece, como que, no sé, te da vergüenza decirlo. Y yo veo ya por la edad, que ya has vivido una vida, que has pasado de todo, la mía por lo menos, pues que estábamos equivocados, porque te ayuda mucho el poder decir tú lo que... Me refiero a mí y a más gente, ¿eh? O sea, el desahogarte con otras personas de que a ti te está pasando lo mismo que a ti, tú lo dices, te quedas mejor, y la que no lo dice, pues se queda peor. No sé. Y luego a ti... Yo. Oye, es como estamos en casa, ¿no? Pues ya está. Hombre. Pues lo que me ha dejado muy preocupada,
cuando has contado que te tenía el tío este, el tipo, porque otra cosa no se puede llamar, para mí, que te tenía encerrada. Allí las chicas, las mujeres, pasan también tan mal como lo pasaste tú. Yo creo que sí, pero no sé. Sí, peor, o sea. Peor, ya me figuro. A ver, claro. Yo viví un romance con este chico y estábamos en casa de sus padres, que él pensaba que sus padres eran unos me tomen todo, entonces estuvimos una semana pues enganchados en la cama y él tenía digamos el impulso de que cuando salía al baño tal, él cerraba la llave y como que yo le tenía como que pedir permiso para salir y así. Sí. Estuve como una semana como encerrada en esa habitación. Sí, eras de su propiedad. Vaya. Sí, pero no me pareció mal. O sea, en ese momento de efervescencia sexual y demás. De todos modos, también, o sea, yo tuve un romance con este chico mientras investigaba el tema del tráfico de mujeres, pero luego todo lo que estas chicas vivieron era una movida completamente diferente. Estas chicas fueron vendidas, explotadas sexualmente, y lo que yo descubrí es que había una red de casas secretas regentadas por mujeres que se jugaban la vida, que ponían el cuerpo y salvaban a las chicas que conseguían escapar o las sacaban ellas mismas de burdeles escondidos. Y eran casas que por fuera estaban en el campo o en la ciudad, eran casas que por fuera no parecían refugios, pero por dentro estaban llenos de chicas que estaban escondiéndose de criminales muy peligrosos. Así que bueno, yo me cuidé mucho de no comparar una situación con la otra, y sí, pero vaya, que lo que yo viví pues no fue tan grave. Sí que fue una situación de, oye, pues no puedo salir de la habitación si no le digo, ¿me dejas ir al baño?, ¿no? Y eso sí que, o comer o lo que fuera. ¿Alguna pregunta más, intervención, comentario? Yo creo que podemos, si no, no sé si tenéis ganas de decir vosotras algo más ahora mismo. Si no, yo creo que ha sido una charla muy chula, realmente, gracias a las dos. Y a todas vosotras. Y ahora ellas se quedan aquí un ratico para firmar libros y esas cosas. Podéis ahí avasallarlas, no, ir a hablar con ellas, que son muy majas. Y tomarnos aquí. Festival Letra Heridas, sexto encuentro de mujeres que agitan el panorama editorial.